Hola, bendiciones. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima nuevamente con un estudio más de la palabra del Señor. Y estamos llevando esta serie de predicaciones titulada Las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahora estamos viendo, el día de hoy vamos a estar viendo la iglesia de Pérgamo. Solamente te quiero recordar algunas cositas. Habíamos anunciado de que vamos a estar, la gente que nos deje su correo electrónico nos mande un mensaje privado con su correo electrónico. Vamos a poder transmitir o enseñarles, mandarles esta presentación, pero lo vamos a hacer hasta el final que hagamos las 7 iglesias. Así que te animo, te invito de que nos mandes ese correo electrónico para que podamos nosotros enviarte esto. También te quiero pedir, por favor, amado hermano, que nos ayudes a compartir esta enseñanza con tus amigos. Por favor, si nos ayudas a compartir, te lo agradecemos bastante en tu perfil, ya de que mucha otra gente necesita escuchar esto, específicamente la de hoy. La de hoy es muy importante porque vamos a ver un poquito de historia de la iglesia en este periodo de Pérgamo. Así que te invito, por favor, de que nos ayudes a compartirlo. Amén. ¿Qué te parece si tomas unos minutitos para hacer una oración conmigo? Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de que Él se glorifique el día de hoy. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar las gracias el día de hoy por tu bendición, por todo lo que ya se está haciendo, Señor. Te quiero dar las gracias por este grupo de personas que se junta conmigo para estudiar tu palabra ahorita en la mañana. Señor, bendícelos, Señor amado. Te damos gracias por sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos, Señor, a cada uno de ellos. Amén y amén. Bueno, hemos estado teniendo un excelente tiempo con este estudio de las 7 iglesias. Espero de que puedas, si no te has apuntado para los otros, puedas regresar en nuestra página de estudios bíblicos o en YouTube. Vamos a estar subiendo también estas prédicas y puedas ver los otros días. Vimos la iglesia de Éfeso, vimos la iglesia de Esmirna y hoy nos toca la iglesia de Pérgamo. Y vamos a recordar algunas cositas. Me gusta bastante recordar porque esto nos ayuda a nosotros a memorizar. Entonces vamos a recordar algunas cositas que hemos estado viendo. Y una de ellas es acerca de las iglesias. Dijimos, amado hermano, que cada iglesia, especialmente para la gente que apenas se está conectando el día de hoy, cada iglesia tiene una condición del cristiano. El mensaje que se manda a estas iglesias representa una condición del cristiano. Dijimos de que el Éfeso representa al cristiano sin el primer amor. El Esmirna al cristiano sufrido. Ese es el mensaje para ese tipo de cristiano. Pérgamo es la que vamos a ver el día de hoy, la que nos interesa bastante. El cristiano mundano. El cristiano mundano. Pero también a cada una de ellas se le nombra un periodo. Este periodo es cuando cada una de estas iglesias pasó, se le da un periodo donde se nota lo que está en las cartas, se nota en cada uno de los periodos de los 7 periodos de la iglesia. Pero algo interesante ocurre aquí. Y lo quise decir hasta ahorita para que nos demos cuenta. Hay un periodo más grande que que es de decadencia del cristiano mundano, porque como cada uno de estos periodos van de la mano, del cristiano mundano se pasa al cristiano pagano. Estamos hablando de los periodos. Y del cristiano pagano se pasa al cristiano muerto. O sea, va en decadencia. Es importante notar esto porque también para los tipos de cristiano ocurre esto. Cuando el cristiano pasa mucho tiempo como cristiano mundano, comienza a surgir lo que es el cristiano pagano. Comienza a hacer otras cosas que tal vez nunca se imaginó. Y después, por supuesto, sí existe el cristiano
muerto, un cristiano que ya perdió la presencia de Dios, un cristiano que ya está muerto, que necesita que el Señor venga. Y vamos a ver todo eso cuando leamos la iglesia de Sardis. Vamos a ver todo eso y está a punto, como dice la palabra del Señor ahí, en la iglesia de Sardis, que está a punto que sea borrado del libro de la vida. Mire qué interesante eso. Entonces, eso lo vamos a ver en la iglesia de Sardis. Pero es importante también notar que cada una de estas iglesias, el Señor se presenta a ellas de distinta manera. No a todos se presentó de la misma manera. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo se presenta Cristo a esta iglesia? ¿Cómo se presenta Cristo a esta iglesia? Y a esta iglesia el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que vamos a notar con esta iglesia es que esta iglesia acepta diferentes doctrinas y las acepta, las tiene gente ahí en su iglesia con diferentes doctrinas. Por eso es importante, amado hermano, mira, cuando tú llegues a una iglesia y Dios te mandó a una iglesia, es importante que tú sepas que si Dios te mandó ahí, no es para que vayas a meter tu doctrina que tú crees, es para que tú comiences. Si Dios te mandó, ahora si tú te buscaste la iglesia, ese es otro asunto. Pero si Dios te mandó a ese lugar, es para que aprendas. Por una razón Dios te mandó a ese lugar. ¿Por qué? Porque se puede dar que hay grupitos con diferentes doctrinas en las iglesias y eso es peligroso. Eso es exactamente lo que pasó con Pérgamo. Habían aproximadamente unos 3 diferentes grupos. Un grupo de que mantenía una doctrina sana, otro grupo que vamos a ver de los nicolaitas y otro grupo que vamos a estar viendo también en esta iglesia. Entonces 3 diferentes grupos, los de Balaam era el otro. Entonces 3 diferentes grupos que se formaron en esta iglesia, pero démonos cuenta cómo viene el Señor a esta iglesia y cómo se presenta. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta es la palabra de Dios. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué viene con la palabra de Dios? Viene con la palabra de Dios porque viene a componer doctrina, viene a enseñar palabra, viene a traer juicio, porque la espada de doble filo, cuando se saca es porque se va a usar, es porque va a cortar. Entonces, démonos cuenta de que esta iglesia se presentó de esta manera. A la iglesia de Esmirna, que era una iglesia sufrida, se presentó como el que estuvo muerto y vivió para darle esperanza. A la iglesia de Éfeso se presentó como la iglesia, como el que tiene las 7 estrellas y 7 candeleros. Y ya dijimos qué significaba todo eso. Así que tú puedes ver eso ahí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más podemos ver ahí. ¿Quién era Pérgamo? Esta era una ciudad de Asia Menor. Pérgamo era una ciudad de Asia Menor. Su riqueza de esta ciudad provenía de lo que es la agricultura, la ganadería, la lana y el pergamino. El pergamino, de ahí viene la palabra Pérgamo, del pergamino. Ellos tenían una gran venta de lo que es los pergaminos. Pero también tenía una biblioteca grandísima, esta ciudad Pérgamo, una biblioteca de pergaminos grandísima. Pero algunas otras cosas interesantes acerca de esta ciudad. Y una de ellas era de que tenían era considerada la capital romana de la región de Asia. Recordémonos de que el imperio de Roma estaba en 2 continentes.
y este era uno de los continentes, Asia, y Pérgamo era considerada la capital romana de la región de Asia. Y aquí es lo que te decía, tenía una biblioteca con más de 200,000 pergaminos. Imagínate, eso era impresionante, esta biblioteca, poder llegar ahí, poder ir a ver. No me puedo imaginar la manera de que estaba organizada, porque ha de haber sido impresionante esto. Pero ellos tenían esta biblioteca, Pérgamo tenía esta biblioteca con más de 200,000 pergaminos. Pero el problema grave que había en Pérgamo, y aquí es donde comienza a hacer sentido la palabra Pérgamo, que ellos tenían muchos cultos paganos, muchos cultos paganos se daban en esta ciudad. Pérgamo era el centro de 5 cultos paganos. Los cultos paganos se practicaban bajo toda clase de desenfreno. Por eso esa ciudad no sufría de persecución a los cristianos, ya que era tolerante a hacer diferentes cultos. Nos dimos cuenta que en Esmirna sí se perseguía a los cristianos porque eran muy celosos del culto a la diosa Roma y muy celosos del culto de César, ¿verdad? Del emperador. Entonces, pero aquí en Pérgamo no existía eso. Ellos eran muy tolerantes a diferentes cultos. Y en la ciudad estaba, era famosa también por el culto al dios de la medicina. Ahora, ojo con esto. Este dios de la medicina, de pequeña por supuesto, este dios de la medicina había salido de lo que es esta señal que nosotros miramos acá, que es la misma que se usa el día de hoy para la medicina, el signo de la medicina. Esto es interesante, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, la señal que aparece al lado izquierdo era la que levantó Moisés en el desierto. Lo interesante de esto es de que se comenzó a adorar esta imagen que levantó Moisés en el desierto. Esto aparece en Segunda de Reyes 18:4. ¿Qué te parece si vamos rápidamente ahí a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4? En varias veces la trataron de destruir, capítulo 18, y esta es una de ellas. Pero nos damos cuenta que al final se convirtió en una adoración en este lugar de Pérgamo. O sea que nuevamente salió otra vez esta adoración. Pero ahora estaba dedicada a un dios. El dios de la medicina con D pequeña es Esculapio. Es el dios de la medicina, y hay que tener cuidado con eso, porque miremos lo que pasó en el capítulo 18, versículo 4. Dice así: él quitó los lugares, hablando de Ezequías, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Entonces, aquí en esta ciudad de Pérgamo se adoraba nuevamente a este Dios con D pequeña. Pero también tenían un altar de Zeus en Pérgamo. Tenían un altar de Zeus gigantesco, amado hermano, gigantesco este altar. Tú te puedes dar cuenta ahí en la imagen al lado derecho. Ellos, aparte de tener su propio templo para Zeus, tenían este altar gigantesco de 800 pies de la montaña rocosa. Estaba este altar.
Tenía 40 pies de alto. El humo de los sacrificios que le ofrecían subía todo el día, día tras día. Este altar fue trasladado después a Berlín, Alemania. Interesante, era algo impresionante. Lo que ellos, la falsa adoración que hacían ellos a estos dioses paganos. Pero miren por favor también, tenían un altar a Atenea. Ellos tenían diferentes cultos. Ahí tengo en esa foto que le encontré en línea, está una persona al lado izquierdo para que ustedes se den cuenta qué tan grande era este altar. O sea, la adoración pagana era impresionante en este lugar. Pero también tenían este altar también para Dionisio, que era el dios del vino y del sexo. Y una cosa que ocurría era de que para adorarlo tenían que tener relaciones sexuales con las prostitutas que vivían en el templo. Tenían que tener relaciones sexuales para adorar a este dios Dionisio. Y por supuesto no faltaba el altar al César, ¿verdad? Ellos tenían diferentes tipos de adoración a diferentes altares, diferentes dioses con D pequeña. Es por eso de que el cristianismo no era perseguido en Pérgamo. Se les permitía reunirse, pero algo ocurría con los cristianos de Pérgamo. Es por eso la carta. Vayamos entonces ahora y comencemos con la carta a Pérgamo. Ahí en el capítulo 2, versículo 12 de Apocalipsis. Miremos por favor esa carta que nos va a ayudar muchísimo a comprender lo que estaba ocurriendo ahí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tenemos? Amén. Miremos entonces, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, ya usted vio por qué Jesús le está diciendo dónde está el trono de Satanás. Por todo el tipo de altares y de idolatría que existía en esa ciudad. Se le dice, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ojo, aquí es el peligro de mezclar doctrinas. Eso es peligrosísimo, el peligro de mezclar doctrinas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Te das cuenta? Ese es el problema, ese era el problema de este tipo de cristiano, que mezclaba diferentes cosas y tenía una ensalada de doctrinas. Ellos les permitían estar ahí en la congregación. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. O sea, esa fue la crítica, amado hermano. Por eso dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Te das cuenta? ¿Con qué? Con la espada de mi boca. O sea, la espada es para pelear, es para cortar. Y viene el Señor y les dice a esta iglesia, vendré pronto contra ti si no te arrepientes de tener varias diferentes doctrinas. Ahora, yo voy a tratar de enseñarte el día de hoy cómo debe de sonar una doctrina correcta. Mire lo que sigue diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Bueno, entonces miremos algunas otras cosas. El significado del nombre, ¿por qué se llamaba Pérgamo? Como nos dimos cuenta, cada uno de los nombres anteriores tienen un significado relacionado a la condición de la iglesia, o relacionado al período de la iglesia, o relacionado a la condición del cristiano. Los nombres de cada una de las iglesias va relacionado. Por ejemplo, Esmirna te podrá recordar de que significa amargura, significa sufrimiento. Éfeso significa amor ardiente. Entonces, cada uno de estos nombres es muy importante anotarlos, porque te va a ayudar a agarrar una mejor riqueza de lo que se trata la carta. Y entonces, miremos el significado del nombre. Pérgamo significa elevación, pero también significa compromiso matrimonial. Compromiso matrimonial, Pérgamo. ¿Y por qué significa esto? Bueno, si te das cuenta, ellos tenían una doctrina recta. Había un grupo ahí en medio de ellos que tenía una doctrina sana, pero en medio de ellos había otro grupo que tenía una doctrina, otros grupos que tenían una doctrina falsa, una doctrina desagradable a Dios, y Dios se los deja saber en lo que es el versículo 15, el versículo 14, se los deja saber en medio de la crítica que le está dando. ¿Y de dónde y cómo podemos entender esto? Bueno, esa palabra Pérgamo es la raíz de las palabras bigamia y poligamia. Y bigamia significa casado con dos personas. Y poligamia significa más de dos maridos o esposos. Más de dos esposos. Vamos a entender por qué. Esto se está refiriendo no solamente a la iglesia, que tenían una mezcla de diferentes cosas, algunos para pecar, poniendo tropiezo, dice en el versículo 14, otros simplemente mantenían ese tipo de doctrina, pero también en el período se juntaron un montón de diferentes doctrinas que mancharon las vestiduras de la iglesia de ese período. Pero también significa un mensaje para nosotros los cristianos de hoy día, cristianos que juntamos un montón de cosas y así todavía queremos la aceptación del Señor, y no funciona así. Vamos a aprender acerca de eso. Y yo sé que algunos de ustedes es la primera vez que han escuchado esto, lo que van a escuchar el día de hoy, pero es necesario que se hable. Y es necesario que se hable para que usted abra un poquito más sus ojos. Vamos a ver algunas otras cosas acerca de eso. Amén. Entonces, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ya lo leímos esto ahí en Apocalipsis 2:12 al versículo 17. Y miremos algunas cosas que dice la carta, que ya estuve mencionando algunas de ellas. Mencionaba la carta de que ahí ellos moraban donde está el trono de Satanás. Y dijimos, amado hermano, que eso lo dice a causa de los diferentes altares que hay en esta ciudad de Pérgamo. El altar de casi 70 metros de alto dedicado a Zeus. Era una ciudad que adoraba al emperador de Roma. Y también miramos de que Pérgamo era considerado como el centro de 4 sectas idólatras. La de Zeus, la de Dionisio, la de Asclepio y Atena. Varias sectas estaban metidas ahí. Entonces, con mucha razón, el Señor les dice de que era el trono de Satanás donde ellos moraban. Pero aparte de eso, les habla acerca de este Balaam.
y de su doctrina. Ahora, ¿qué significa Balaam? Cuando vamos a los diccionarios, Balaam significa devorador, destructor de la gente o turbador del pueblo. Mire lo que significa Balaam. ¿Y cuándo es necesario nosotros comenzar a estudiar esto de Balaam? Bueno, es necesario estudiarlo porque nos vamos a dar cuenta qué tipo de gente es este Balaam. Es el tipo de gente que entra a las iglesias y trae doctrina que hace tropezar al pueblo. Muy, muy peligroso y mucho cuidado, porque el Señor sí tiene una espada aguda y viene a cortar y viene a pelear, dice aquí en el versículo 16. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Balaam? Tal vez tú te recordarás de la historia de Balaam ahí en Números capítulo 22 versículo 7 al 41 y Números 24:10, donde cada vez que él trataba de maldecir al pueblo no podía, sino que salían bendiciones de su boca. Usted lo puede estudiar en su casita, pero hay algo que ocurre que a veces no nos hemos dado cuenta, y aquí es donde entra esto que está mencionando la palabra del Señor en Apocalipsis. Algo ocurre ahí en Números capítulo 31 versículo 15. Ve conmigo por favor ahí a Números 31, 15. Números 31, 15. ¿Lo tenemos? Dice así: He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es de que Balaam, como no pudo hacer pecar al pueblo, Balaam no pudo de que el pueblo del Señor fuera maldecido. Vino Balaam y le dio consejo a Balac que hiciera pecar al pueblo con las hijas de Moab, con los moabitas. Y entonces dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 31 de que mandaron que Balaam había dado consejo. ¿Por qué está explicando esto la palabra del Señor? Porque en el versículo 8 se nos dice de que a Balaam lo mataron de esta manera. Mire lo que dice: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, de Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. O sea, ahora están dando la explicación por qué. En el versículo 8 nos dejan saber que lo mataron, y en el versículo 16 nos están dejando saber por qué. Porque él fue el que aconsejó a que el pueblo tropezara, para que así lo hicieran caer delante de ellos. Entonces, Apocalipsis nos está dejando saber que ahí se mantiene o se tiene la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? Poner tropiezo al pueblo de Dios. Y es por eso, amado hermano, de que su nombre, Balaam, significa turbador del pueblo, devorador, destructor de la gente. Interesante. Pero no te preocupes, el Señor viene a poner juicio contra gente que trae turbación al pueblo. Gente que muy confiada cree que tiene la verdad y se mete en las iglesias a turbar al pueblo. Cuidado, porque claramente aquí en el versículo 16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Pero démonos cuenta que es responsabilidad de la iglesia proteger la doctrina que se tiene, especialmente, amado hermano, cuando la doctrina es basada en la palabra de Dios. Es importante protegerla. Amén. Entonces, miremos qué otras cosas hay aquí. Gente que pone tropiezos a los hijos de Dios o enseñan a poner tropiezo. Hay un liberalismo el día de hoy y se ha metido en las iglesias y amado hermano, se llevan y arrastran gente pensando que están correctos. Pero también habla acerca de los nicolaitas. Los nicolaitas. Y nicolaitas viene de lo que es la palabra Nico, viene de la palabra guiar, y Laos viene de la palabra pueblo. O sea, Nicolás lo traducen así los diccionarios, conquistador de la gente, Nicolás. Y era una secta, los nicolaitas, según los diccionarios, era una secta que abogaba por el libertinaje cristiano. En el comentario de Apocalipsis más antiguo que se conoce, escrito por Victorino de Petau en el siglo II, habla de los nicolaitas como hombres falsos y turbadores que, ministrando bajo el nombre de Nicolás, crearon para ellos una herejía. Entonces, este grupo sí existió, y lo más tremendo es que estaba dentro de esta iglesia de Pérgamo. Entonces, mire, ni siquiera hemos comenzado a hablar del periodo, pero está tremendo todo esto que estamos aprendiendo de esta iglesia. De la carta que se le mandó a esta iglesia. Y se le habla también acerca del maná escondido. Miremos el versículo 17, por favor. El versículo 17 dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Definitivamente esto es figurativo, el maná escondido es figurativo acerca de lo que es el verdadero pan del cielo, Jesucristo. O sea, le daré a comer. O sea, démonos cuenta que está hablando en un sentido figurativo de tener una relación íntima con el pan que descendió del cielo. Ahora vamos a ver por qué habla acerca de todo esto, de esta manera figurada. Pero también habla acerca de unas piedrecitas en este versículo 17. Y aquí habla acerca de esta piedrecita blanca, porque en esta ciudad había algo interesante que ocurría. Los reos de esta ciudad se les daba una piedra blanca cuando eran puestos en libertad, y una piedra negra cuando no eran puestos en libertad. Entonces hay un mensaje que le está hablando a la iglesia de ese entonces. Hay un mensaje que se le está diciendo que ellos van a conocer, que los cristianos de esa iglesia que se le mandó esa carta van a conocer esto, porque entienden esto de las piedrecitas. Y piedras blancas eran usadas también en ese lugar como boletos de entrada a las celebraciones públicas. Entonces ellos entienden bien esto, pero esto es real, esto es verdadero. El Señor nos va a dar una piedrecita blanca, como dice aquí, y en la piedrecita blanca un nuevo nombre. Mire qué impresionante. Pero ahora miremos entonces, eso es la carta. Aprendimos bastante ahorita acerca de esta carta. Pero aparte de esto, vamos a ver el período de Pérgamo. Y aquí es donde usted tiene que agarrarse y tomar nota, porque es importante que apunte todo lo que pasó en este período de Pérgamo. Miremos entonces el período de Pérgamo. Dijimos que cada carta tenía un mensaje para la iglesia de ese entonces,
pero también tenía un mensaje para el período de Pérgamo. Desde que comenzó la iglesia en el Pentecostés hasta el día de hoy han ocurrido 7 períodos. Lo estoy repitiendo para la gente que apenas está contactándose o conectándose con nosotros. Y cada período tiene unas fechas que los estudiosos que han estudiado estas cartas les han dado a estos períodos. Y este período de Pérgamo, según los estudiosos, viene desde el año 313 hasta el año 606. Y lamentablemente se le conoce como el período del adulterio espiritual. Ahora, recuérdate lo que ocurrió en la carta en la iglesia de Pérgamo. Habían diferentes doctrinas. Y es que, ¿qué pasó en la historia de la iglesia durante este periodo? Esto no es un invento, esto es real, esto ocurrió. Durante este periodo del adulterio espiritual fue cuando se metieron todas estas cosas a la iglesia. Por eso los estudiosos le dan una fecha del 313 al 606. Se comenzaron a meter y a mezclar, igualmente como ocurre aquí en la carta que se está hablando de los que ponen tropiezo a la iglesia, a los hijos de Dios, los que también tienen la doctrina de los nicolaitas, que es una doctrina liberal. Igualmente en el período del adulterio espiritual se metieron las fiestas paganas y diferentes costumbres de pueblos vecinos para no ofenderlos. Se metieron a la iglesia en el período del adulterio espiritual. Es por eso que cuando miramos las próximas iglesias que siguen, nos vamos a dar cuenta que la próxima iglesia es la iglesia corrupta. La otra es la iglesia muerta. O sea que todo esto comenzó con algo muy pequeño y terminó con algo muy grande, con decisiones que tal vez se puedan decir que en ese periodo fueron insignificantes, pero no, definitivamente que no. Tuvieron mucho que ver con los próximos periodos. Y esto no es nada insignificante, amado hermano. Esto es muy, muy grande. ¿Por qué? Porque esto, amado hermano, causa de que el Señor venga con la espada de su boca a corregir, a pelear, dice aquí. ¿Contra la iglesia? Sí. A pelear contra las falsas doctrinas, contra las cosas que se han metido en la iglesia. Entonces miremos qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió esto. El emperador Constantino en el año 306 igualó los derechos del 306 al 337, igualó los derechos de la iglesia y el paganismo. Inclusive hay algunos estudiosos que dicen que Constantino realmente nunca fue cristiano. Solamente fue un instrumento para meter y juntar todo esto. Algunos estudiosos creen eso por la forma, por las cosas que él hacía. Él seguía adorando sus ídolos y sus dioses, pero a la misma vez hizo la religión cristiana como la religión del imperio. Y proclamado este personaje emperador en el año 306 al 337, legalizó el cristianismo en el año 313 en el edicto de Milán y convocó el primer concilio de Nicea en el año 325 y aquí otorgó legitimidad legal al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Constantino dio instrucciones para que los cristianos y no cristianos observaran unidos el venerable día del sol. Constantino igualó los derechos de la iglesia y el paganismo, o sea, se mezclaron un montón de creencias bajo el mandato de Constantino. Y por supuesto, aquí es donde también se cree de que es muy probable que haya nacido la iglesia católica.
La Iglesia Católica, por supuesto, dice que ellos son aquella iglesia del libro de los Hechos, pero no es cierto, porque en el libro de los Hechos no tienen nada de doctrina de lo que es la Iglesia Católica. Es más probable que haya nacido durante este periodo de decadencia espiritual. Bueno, miremos algunas otras cosas. Y las celebraciones paganas comenzaron a infiltrarse en este periodo de la iglesia, las celebraciones paganas. Por ejemplo, la Navidad. Según el libro History of the Christian Church, en Etiopía se comenzó a celebrar la Navidad en el año 386 y en Alejandría en el año 430. Pero interesantemente, amado hermano, esas fechas de Navidad que se comenzaron a celebrar es el mismo día donde se celebra también al dios Cronos, al dios Horus y al dios Zeus. Ahora, yo sé que algunas personas tal vez no van a seguir viendo este mensaje, pero yo te animo que lo sigas viendo porque nos ayuda y esto lo puedes tú encontrar. Esta información la puedes encontrar en el History Channel, lo puedes encontrar en la biblioteca, en bibliotecas renombradas. Puedes encontrar toda esta información, no es mentira, es parte de la historia. Se comenzaron a celebrar durante estos periodos y este periodo en particular, el periodo de lo que es el adulterio espiritual, así se le conoce a ese periodo, el periodo de Pérgamo. Y en ese diciembre se celebra Saturnalia, o se celebraba Saturnalia, Sigilaria, Juvenalia y Brumalia. En esta misma fecha, en estas mismas fechas, se celebraba todo eso. Y cada uno de estos personajes que vimos, Cronos, Horus, Zeus, cada uno de ellos se celebraba exactamente el 25 de diciembre. O sea que esto es parte de la historia. Se metieron estas fiestas paganas a lo que es estas celebraciones según cristianas, pero no son cristianas, son paganas. Se comenzaron a meter en este periodo de la iglesia cristiana. También estas otras fiestas que también pareciera que fueran inocentes, pero no, tienen sus raíces en el paganismo. Ahora, esto de San Valentín fue metido a la iglesia por el Papa Gelasio I en el año 498. La fiesta de San Valentín fue declarada por primera vez alrededor del año 498 por el Papa Gelasio I, según la Enciclopedia Católica. Pero era una fiesta pagana a la fertilidad y al dios Eros. Dios Eros, esto lo puedes buscar tú en el Google. Puedes darte cuenta que el dios Eros sí es real. Sí aparece ahí su ídolo y aparece esta celebración pegada a ese dios. Ahora, ¿qué es Eros? Eros significa amor, pero Eros es un amor erótico. De ahí sacamos nosotros nuestra palabra erótico, de la palabra Eros. Era una palabra griega, pero también para los griegos era un dios griego, el dios del amor. Y de ahí salió esto de San Valentín. Interesante, ¿no? Pero también en este periodo se comenzaron a ver herejías y enseñanzas de errores. Por ejemplo, en este primer concilio que hubo, en el primer concilio de Éfeso, ocurrió algo. La Virgen María, en el IV siglo se comienzan a ver templos dedicados a María. Ahora te dejo bien claro, aquí no comenzó necesariamente toda la adoración a María. Se comenzaron a ver templos dedicados y se comenzó a tratar de meter la adoración a María, pero no les funcionaba. ¿Por qué? Porque la adoración total a María que se le da ahora en la Iglesia Católica vino a caer bajo el periodo de la iglesia de Tiatira. Tú lo vas a ver conmigo el día martes.
te animo que no te pierdas eso, porque eso está impresionante lo que ocurre en el periodo de Tiatira. Pero sí comenzamos a ver de que comenzaron a haber dedicación en los templos hacia María. Y en ese primer concilio de Éfeso tomó lugar en el año 431 en una iglesia que 100 años antes había sido dedicada a María. Fue en este concilio donde fue María proclamada Theotokos. Y Theotokos significa la Madre de Dios. Y comienza a verse imágenes de María para honrarla. Pero la adoración total vino a llegar a ser en el período de Tiatira. Es algo impresionante esto. Pero quiero hacer un punto muy importante aquí. ¿Ya te diste cuenta dónde fue ese concilio? Fue en Éfeso. Y lo había mencionado en las otras iglesias que estábamos viendo. ¿Por qué? Porque ahí se le llamaba, ahí en ese concilio de Éfeso se le llamó Theotokos, que significa la Madre de Dios. Significa la Madre de Dios. Y si tú te recuerdas, en Hechos capítulo 19, si puedes ir rápidamente ahí en Hechos capítulo 19, ¿qué había en Éfeso? Capítulo 19 de Hechos, había algo tremendo que ocurría ahí en Éfeso. Mire por favor el versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. O sea, Diana de los Efesios solamente se cambió el nombre a María para seguir siendo adorada. Y ahora por todo el mundo se sigue la adoración a María, o sea, creció esa adoración. Y es interesante porque esta diosa de los cielos, como lo describe la Biblia en Jeremías, la cual pone a celos al Señor, ha existido en otras religiones. Por ejemplo, la Virgen María con niño en sus brazos existió también como Semiramis, con el niño Tammuz en brazos, y también como Isis con el niño Horus en brazos. Y si vas conmigo a Jeremías, nos vamos a dar cuenta de algo que dice aquí la palabra. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Mire lo que dice. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas, ¿qué dice? A la reina del cielo. Era una potestad a la cual se le adoraba. Pero mira lo que dice la palabra del Señor acerca de eso. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos, pero todo este tipo de adoración, dice aquí, hermano amado, que provoca a ira al Señor. O sea, no es aceptable a Dios esto. Pero esta diosa del cielo que mencionan aquí en Jeremías 7:18 es la misma diosa con D pequeña. Date cuenta que ahí dice con D pequeña. Amado hermano, es la misma, o reina dice, reina del cielo. Amado hermano, es la misma que se ha pasado de generación a generación usando diferentes nombres. Y el día de hoy está con el nombre de María, pero eso es totalmente falso, amado hermano, la doctrina acerca de María, por lo cual la palabra de Dios nos lo muestra. Uno de los grandes errores que se tiene ahí es de que María siguió siendo virgen, pero amado hermano, la palabra claramente nos muestra que Jesús tenía otros hermanos. Inclusive dice su palabra que sus hermanos no creían en Jesús. Después, por supuesto, algunos de ellos terminan siendo apóstoles, pero al principio ellos no creían en Jesús. Entonces,
Miramos ahí, amado hermano, que en este periodo se comenzó a ver estas peligrosas doctrinas. ¿Qué más? Habían herejías y enseñanzas de errores, como ya lo mencionamos. Por ejemplo, el bautismo a infantes comenzó durante este periodo. Inclusive yo me he chocado con cristianos que todavía siguen pensando que el bautismo que le hicieron cuando eran babies o cuando eran bebés todavía sigue vigente o es real o es verdadero, pero es totalmente erróneo. Porque uno de los requisitos que aparece en el libro de Hechos para uno ser bautizado es creer en el nombre de Jesús, creer en el Señor Jesús. Y como un niño inocente, un niño que no conoce todavía el bien y el mal, ¿cómo un niño puede creer? Puede confesar, no lo puede hacer. Por eso esta doctrina no es correcta. El bautismo infantil tomó 250 años para ser aceptado. Cada una de estas doctrinas tomaron varios años para ser aceptados. No fueron aceptados inmediatamente. Por ejemplo, la idolatría tomó 300 años para ser aceptada. Aquí es el peligro de nosotros no enseñarle a la próxima generación la palabra de Dios. Porque a causa de que la generación anterior no le enseñó a la nueva generación, aunque no había sido aceptada tal cosa o tal doctrina o tal herejía, no había sido aceptada en tal generación, como no se le enseñó a la próxima generación, una de esas generaciones venía aceptándola. Y eso es lo que ocurrió. El bautismo infantil se trató de meter por 250 años y no fue aceptado hasta que cayó en el año 250 después. La idolatría tomó 300 años en ser aceptada. Muchas de estas herejías solo empezaron en este periodo y terminaron en desarrollarse en el periodo de Tiatira. Balaam, ¿te recuerdas de Balaam? Hizo que Balac llegara a un acuerdo con Israel. Lo mismo hicieron en este tiempo con Constantino. Y Constantino unió el paganismo con la iglesia. Todo está bien marcado, no podemos decir que es mentira. Está en la historia y está en la palabra de Dios, proféticamente ya escrito de lo que iba a venir en estos tiempos. Es por eso que nosotros nos tenemos que pegar a la palabra de Dios. Pero miremos algunas otras cosas muy importantes. El mensaje al cristiano del día de hoy. Ya vimos el mensaje a la iglesia de ese entonces. Ya vimos el mensaje al periodo de ese entonces. Pero ahora vamos a ver cuál es el mensaje para el cristiano mundano, para el cristiano que está mezclando diferentes doctrinas. Miremos por favor ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Y nos damos cuenta que este cristiano, este tipo de cristiano, tiene varias doctrinas. Y una de ellas es de los nicolaitas. Y dijimos que la doctrina de los nicolaitas, según algunos estudios que se han sacado y diccionarios que hemos leído, decía de que, esa doctrina era basada en libertinaje. El día de hoy hay un mensaje aquí para el cristiano mundano. El cristiano que tiene una perspectiva libertina, creo que se dice, acerca de sus convicciones. Es importante que lo que nosotros creemos sea basado en la palabra de Dios y no en lo que el mundo está haciendo, no en lo que mi mejor amigo está haciendo. Inclusive, amado hermano, y aquí me atrevo a decir, si el pastor te está diciendo algo que va contrario a la enseñanza de la palabra,
Tú tienes que tener discernimiento. Es cierto, hay que mantener un respeto hacia las autoridades, pero hay cosas donde tú vas a tener tus propias convicciones. No estoy diciendo que vengas y que vayas a alborotar a la iglesia. No. Es simplemente actuar con sabiduría. Hay ciertos puntos donde tú vas a decir, estos son cosas que la palabra y que el mismo Señor me ha enseñado a mí. Entonces es importante ese punto también. Pero ¿quiénes son esos cristianos mundanos? Bueno, los cristianos mundanos son personas que han perdido el anhelo de la santificación. Personas que han perdido el anhelo de santificarse, que han mezclado diferentes creencias. Recuérdate que Pérgamo viene de la unión de algunas palabras que significan o que se traducen, es la raíz, dijimos, de algunas palabras que se traducen unión con más de dos personas. O sea, tienen amores. El cristiano mundano tiene amores con el mundo y con Dios, con ambos. Tiene dos esposos. De ahí viene la raíz. Pérgamo viene de esas palabras. Pérgamo es la raíz de esas palabras, más bien. Entonces, han perdido el anhelo de santificación y comienzan a tener los mismos gustos del mundo. Ahora, la palabra de Dios claramente dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Eso dice la palabra. Quiere decir, amado hermano, de que si no hemos recibido el espíritu del mundo, quiere decir de que el mundo tiene un espíritu. Y ese espíritu, nosotros no tenemos nada que ver con ese espíritu. Ese no es el espíritu que hemos recibido nosotros. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos cela. Por eso tienes que tener mucho cuidado cuando el mundo celebra algo. Tienes que tener mucho cuidado en seguir su ejemplo. Y ponte a pensar en todas estas celebraciones y con todo lo que te he hablado acerca de estas fiestas paganas, no me has creído todavía. Yo te animo a que te pongas a ver qué celebraciones celebra el mundo y te preguntes, bueno, ¿y por qué lo están celebrando ellos? Pregúntate eso porque es muy probable que todas esas celebraciones, como lo vimos en la palabra, estén manchando tus vestiduras. Es por eso que necesitamos nosotros ver qué es lo que se está celebrando y cómo nosotros debemos de evitar en tener amores con ese espíritu del mundo. Tenemos que evitar tener amores con ese espíritu del mundo. Miremos otra cosita aquí muy importante. ¿Quiénes son los cristianos mundanos? El cristiano mundano toma decisiones basadas en lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Ve rápido conmigo a esa cita. Discúlpame el tiempo, ya se nos pasó el tiempo, pero creo de que estamos aprendiendo bastante el día de hoy que nos va a beneficiar. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 16 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice. Versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y entonces, ¿cómo toma el cristiano mundano? ¿Cómo toma sus decisiones? Están basadas en tres cosas. Una, los deseos de la carne. Dos, los deseos de los ojos. Y tres, la vanagloria de la vida. Yo te recomiendo, tengo una enseñanza acerca de estas tres cosas. Le he titulado las tres trampas de Satanás. Yo te animo, ahí doy detalles en cómo esto se puede desarrollar un poquito más. Te animo que lo busques en la internet bajo estudios bíblicos. Las tres trampas de Satanás. Y si quieres esa enseñanza, con mucho gusto te la mando. Mándame un mensaje privado. Pero estas tres cosas, el cristiano mundano toma decisiones basadas en estas tres cosas: la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos de la carne.
El mensaje número 2. Es importante guardar el celo de Jehová. ¿Por qué? Porque te das cuenta en esta iglesia que ellos aceptaban todo tipo de doctrina, todo tipo de enseñanza. Y en medio de la iglesia es importante guardar el celo del Señor, el celo de Jehová. No aceptar cualquier tipo de enseñanza, especialmente de gente que viene de afuera a tratar de enseñar algo nuevo que el pastor no está predicando. Cuidado. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2 nos dicen esto. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice esto: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, por tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y miremos lo que dice el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué está diciendo ahí, amado hermano? Que a veces la doctrina que tenemos, el libertinaje, hay veces que se representa en nuestra doctrina, nosotros creemos que no va a afectar a la iglesia, pero tarde o temprano nos daremos cuenta que un poco de levadura leuda toda la masa. Es por eso que es necesario ser celosos de la doctrina que uno tiene. Hay también, ahí, ¿verdad? Es importante también alejarte de aquellas personas que, llamándose cristianos, hacen las cosas del mundo. Ahora, eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor. Ve conmigo allá 1 Corintios 5:9. O sea, no solamente, disculpa, ahí puse los textos equivocados, pero te estoy dando los textos correctos. 1 Corintios 5:9 al 11. No solamente tener cuidado con lo que se está enseñando en la iglesia, no solamente tener cuidado con personas que vienen de afuera a enseñar una nueva doctrina, pero también es importante guardar el celo de Jehová en con quién te relacionas. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí en el capítulo 5, versículo 9 al 11? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, no está hablando con los del mundo. A ellos tenemos que evangelizar. Mira los que está hablando. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Ahora tú te preguntarás, pero ¿y entonces, pastor, cómo se hace para alcanzar esas personas que están mal con el Señor? Bueno, ese trabajo déjaselo al pastor y a los líderes de la iglesia. Nosotros sigamos el ejemplo o el consejo que da la palabra del Señor. Esto no lo habla solamente una vez, esto lo habla varias veces en la palabra. Segunda de Tesalonicenses 3:6 también menciona algo similar. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Así que te animo que lo busques en tu casa. Guarda el celo del Señor por lo que has aprendido, por las doctrinas de la palabra del Señor. Guárdalas. Pero también se nos habla acerca de doctrina sana. Ya vamos a terminar, no te preocupes, yo sé que ya se nos pasó el tiempo. Pero la doctrina sana es importante también. Y como aquí en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 2, en Apocalipsis, versículo 14 y 15 de Apocalipsis 2, 14 y 15 se nos habla acerca de falsas doctrinas, y en el 17 se nos habla que Jesús vendrá, en el 16 se nos habla que Jesús vendrá con la espada en su boca, con la espada de su boca, y peleará contra esas falsas doctrinas.
y contra los promotores de esas falsas doctrinas. Entonces, uno de los mensajes que nos tiene que hablar en esta carta es mantener una sana doctrina. Te voy a enseñar rápidamente con versículos bíblicos, por el tiempo te los voy a dar, cómo nosotros podemos reconocer doctrinas falsas. Primero, en una doctrina falsa hay una disonancia con la Biblia. O sea, doctrinas falsas le agregan a la Biblia, le quitan a la Biblia o le cambian a la Biblia. Por ejemplo, hay unas doctrinas ahorita que quitaron Marcos capítulo 16, versículo, o que te dicen, no te voy a decir nombres, pero te dicen que esto ya no está vigente ahorita. Marcos capítulo 16, versículo 16 al 18. Algunos quitaron desde el versículo 9 hasta el versículo 18 de sus Biblias. Y no existe esos versículos. Otros te dicen de que esos versículos del 16 al 18 no está vigente ahorita. ¿Por qué? Porque afecta su doctrina de su iglesia. Le agregan, le quitan o le cambian. Importante, la doctrina no se le puede quitar nada de la palabra de Dios. Es importante que nosotros mantengamos así la palabra de Dios y creamos en todo lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice no impidáis el hablar en lenguas, ¿qué significa eso? No impedir el hablar en lenguas. Si la palabra de Dios nos dice de que en su nombre van a echar fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera que no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay que creer eso. Hay milagros todavía de parte de Dios en estos tiempos. Entonces, también le dan importancia, una falsa doctrina le da importancia a otra autoridad más que a la Biblia. También promueven prodigios mentirosos, según lo que muestra 2 de Tesalonicenses 2:9. También falsas doctrinas atacan la deidad de Dios, lo que es la Trinidad, lo que es Jesús, lo que es el Espíritu Santo o lo que es el Padre. Otros promueven otros medios de salvación. Por ejemplo, yo conozco una falsa doctrina que dice de que tienen que salir a las puertas y tocar y hablar con tal número de personas para ser salvos. Eso es erróneo. O se aferran a la enseñanza de un humano. Es que mi pastor o es que fulano de tal, el fundador de tal religión decía esto y el otro. Peligroso. Las falsas doctrinas se basan en esto. Ahora, ¿cómo debe de ser la doctrina sana? La doctrina sana tiene que tener 4 cosas. La doctrina, en primer lugar, según Tito 1:9 y 2:7, la doctrina tiene que ser sana. La doctrina tiene que ser pura. Y cuando se habla de sana, amado hermano, significa que tiene que ser íntegra. O sea, que no se puede desmenuzar y agarrar lo que uno quiera. Tiene que ser sana, íntegra, así como se dio, así debe de ser. No la podemos desmenuzar y decir esto me gustó de esta doctrina, esto no, así que lo desecho. No. Tiene que ser sana. Pero también tiene que ser pura. ¿Y qué significa? Según Job 11:4, la doctrina tiene que ser pura. ¿Y qué significa? Que no tiene mezcla de otra cosa y que conserva su naturaleza original. Así tiene que ser la doctrina. No puede ser una doctrina que aquí dice algo en la palabra, pero nosotros creemos que esto significa esto y el otro, y entonces se maltoca ya la doctrina. Tiene que ser pura. La tercera, la doctrina, según de Timoteo 3:14 al 17, la doctrina tiene que ser bíblica. Y cuarto, la doctrina tiene que ser obedecida. Inclusive hay algunos pastores, me gusta esto, que dicen que la doctrina no es necesariamente todo lo que tú crees, sino lo que practicas.
Porque hay gente que dice, no, es que yo no creo en tal cosa, pero no lo practica. Entonces la doctrina tiene que ser obedecida. Tiene que ser obedecida. Romanos 6:17. Me voy a saltear algunas cositas por el tiempo. Quiero ver esto de Pérgamo. Miremos entonces aquí y recordemos algunas cosas. Pérgamo, dijimos que significa, tiene que ver con el compromiso matrimonial. Tiene que ver con el compromiso matrimonial. Y hablamos de que Pérgamo, amado hermano, hay un mensaje para el cristiano mundano, hay un mensaje para la iglesia de ese tiempo, y hay un período de Pérgamo del año 313 al año 606 después de Cristo. Ahora, dijimos también que cada iglesia del Apocalipsis va relacionada con una de las parábolas. Vayamos entonces rápidamente. Aquí se pone impresionante, interesantemente esto. Capítulo 13, donde están las parábolas del reino. Y te recuerdas de algo que te había dicho en la segunda carta, creo, en la primera. Te lo dije en el capítulo 13, versículo 4, donde dice que aparecieron unas aves del cielo y se comieron la semilla. Se comieron la semilla. Capítulo 13 de Mateo, versículo 4. Habíamos mencionado eso, yo creo que en la primera clase. Y mencionamos que en el versículo 19 significa cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Entonces nos dimos cuenta que cuando Jesús da la explicación de la parábola, esas aves les da el nombre de malo. Y te había mencionado, es importante que te recuerdes de eso porque lo vamos a ver en las próximas parábolas. La parábola que va de la mano con la iglesia de Pérgamo, con la carta a la iglesia de Pérgamo, es la parábola de la semilla de mostaza, donde aparecen también aves. Mira qué dice de las aves. Recuérdate que aquí en la primer parábola las aves solo vienen a comer, o sea, fastidiar. Vienen a comerse la semilla. Pero aquí ya no vienen solo a comerse la semilla. Miremos lo que ocurre. Dice así, otra parábola, versículo 31, capítulo 13 de Mateo, versículo 31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Dijimos que el campo es el mundo. Lo dice ahí el versículo 38. Ahí lo dice. El cual, versículo 32, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. ¿Por qué? Porque en este periodo fue cuando se hizo el cristianismo, la religión de todo el imperio. ¿Te recuerdas? Lo vimos ahí en la iglesia de Pérgamo, en la carta. Entonces dice aquí que viene a ser la mayor de todas las hortalizas cuando ya creció. Pero mira lo que ocurre. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué significa eso? Bueno, toda esta parábola va relacionada con la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque dijimos, amado hermano, que el malo en la primer parábola se comía la semilla, pero en la tercer parábola ya no se viene a comer la semilla, viene a hacer nidos ahí adentro de las hortalizas. Mira qué impresionante. Y Pérgamo nos habla de las falsas doctrinas que se han metido, que básicamente puedo usar esta palabra, hacer nido. Se han metido las falsas doctrinas a hacer nido ahí en la iglesia de Pérgamo. Esto habla del período de Pérgamo.
donde el malo metió su doctrina. Interesante, impresionante, ¿no? Pero también hablamos acerca del antídoto, que cada carta del Apocalipsis, de las 7 iglesias del Apocalipsis, tiene una epístola antídoto. ¿Cómo no caer en ese error de tener dos amores o de tener diferentes doctrinas? Y ahí en Corintios, la epístola a los Corintios, la primera y la segunda, nos van a ayudar a nosotros a permanecer fieles a la sana doctrina. No, ahí es donde mencionan acerca de un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y por qué Corintios? Corintios, el mensaje de Corintios es el orden de la iglesia, cómo uno debe de comportarse. Recuérdate que es donde Pablo corrige a la iglesia que es carnal. La iglesia que según el capítulo 1 de Corintios no le falta ningún don. Todos los dones lo tiene esa iglesia. Pero ¿qué sí les falta? Que no son espirituales, que son carnales, dice esa carta. Entonces, la epístola a los Corintios nos habla acerca del orden de la iglesia. Y el mensaje de Pablo es que Pablo encuentra diferentes actitudes en esa iglesia, la cual corrige. Y es una carta corrección a diferentes actitudes que hay en la iglesia. Yo te animo que la leas, te va a ayudar bastante, especialmente si eres alguien que tienes dificultad con la música del mundo, con los placeres del mundo, con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida. Si eres alguien así, importantísimo, léete las 2 cartas de Corintios, te van a ayudar bastante. Los vencedores. Miremos entonces, y termino con esto. Los vencedores no buscan los deleites de este mundo. Los vencedores mantienen un celo por las cosas de Dios. Y los vencedores se mantienen apegados a la palabra para tener una doctrina sana. Los vencedores se mantienen apegados a la palabra para tener una doctrina sana. Amado hermano, espero de que esta enseñanza te haya ayudado, te haya bendecido. Por favor, el día martes nos estaremos conectando para lo que es la iglesia de Tiatira. No te la pierdas. Va a estar muy impresionante lo que vamos a aprender. Disculpa que esta es un poquito más larga del usual, la de Pérgamo, pero creo que nos ha ayudado a comprender muchas cosas. Vamos a orar para terminar y vamos a bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero pedir de que bendigas a cada uno de los oyentes que el día de hoy se ha sintonizado para aprender de tu palabra. Bendecimos sus vidas y te damos gracias por ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, te pido un favorzote. Comparte esta enseñanza con alguien, por favor. Ayúdanos a repartirlas, que yo creo que mucha gente tiene que escuchar de todo esto. Que Dios te bendiga y por favor ponnos tu correo electrónico para más información. Vamos a estar mandando las notas y todo de estas enseñanzas a los correos electrónicos que aparezcan ahí, pero hasta el final de que demos las 7 iglesias. Amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos el martes a las 10 de la mañana.